Dios te bendiga poderosamente. Te saluda una vez más el apóstol Jorge Moreno. Y quiero agradecerte primeramente la oportunidad y el privilegio que me ofreces de poder entrar a tus hogares a través de este mensaje, de esta palabra del corazón de Dios. Una palabra que viene del cielo para traer entendimiento en estas épocas difíciles. Quiero saludar a los países que nos ven en este momento: Argentina, Rosario, Coronel Pringles, Chajarí, Buenos Aires, Ciudad de México, Suiza, Barcelona, Colombia, Popayán, Cali y muchos otros lugares que nos pueden estar mirando, viendo en este momento. Indudablemente que estamos ante una crisis que ha afectado a la humanidad de una manera integral, una crisis que ha afectado los sistemas del mundo. Cuando hablamos de sistema nos estamos refiriendo a un conjunto de elementos que se relacionan entre sí como un todo, de una manera organizada y de una manera estructurada. Esta crisis ha afectado el sistema familiar, el sistema económico, el sistema político, gubernamental, el sistema del entretenimiento, el sistema deportivo. Y muchos se están preguntando qué es lo que está sucediendo. Escuchamos noticias que parecieran decirnos que el mundo está colapsando. Esta semana tuve la oportunidad de ver a varios gobernantes que se reunieron y que reconocían que se está perdiendo la batalla y que solamente Dios nos puede ayudar. Y esto es importante entender, porque esto va mucho más allá de lo que puedes ver con tus ojos naturales. Tiene una mayor profundidad. Y para nosotros poder responder a esta inquietud de qué es lo que está sucediendo en este momento, la respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que tiene la respuesta a cualquier problema, a cualquier situación, a cualquier crisis. Y yo quiero que tú me permitas en esta mañana decirte qué está sucediendo desde esa perspectiva. Y para eso comenzamos con un fundamento primario y lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y dice la palabra: por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe hemos entendido que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El fundamento es el siguiente: que todo lo visible, que todo lo que podemos ver nosotros, todo lo físico está precedido de lo invisible y lo espiritual. Es un fundamento muy poderoso y es algo que nosotros tenemos que ver. Tratamos de buscar la solución o las respuestas en lo que nosotros vemos físicamente, en lo que estamos escuchando. Pero si tú tratas de buscar respuestas en la realidad de tus cinco sentidos, en lo que puedes ver, en lo que puedes tocar, en lo que puedes oír, te puedes equivocar. Si tú tratas de buscar la respuesta en lo natural, por ejemplo, en los medios de comunicación, vas a terminar más confundido y más atemorizado, porque muchos de estos medios de comunicación están conectados a un sistema que no te está diciendo toda la verdad, no te dice necesariamente toda la verdad. Lo que tú estás recibiendo a través de estos medios de comunicación no es toda la verdad. ¿Dónde encontramos nosotros la palabra? Y esto es importante entenderlo. Yo tengo que ir al origen, a la razón, a la raíz. Y la Biblia nos los acaba de decir, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero hay una declaración bíblica, hay fundamento que también quiero compartir contigo. La premisa que vamos a poner para este mensaje. Y esa premisa es importante porque nos garantiza la base de este argumento. ¿Qué está sucediendo en este momento? Y eso lo encontramos en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18.
Quiero leer el versículo 17 para tener más claridad de este texto. O sea, el contexto de este texto es importante. En el versículo 17 dice la palabra: toda leve tribulación es momentánea. Produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y luego en el versículo 18 el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, esta declaración bíblica: no mirando a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y esto es poderosísimo. Lo primero que nos dice este texto es que lo que está sucediendo en este momento no va a durar para siempre. Es temporal, tiene un tiempo, tiene un periodo, pero también tiene un día de término. No podemos nosotros enfocarnos en lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales, lo que podemos tocar, lo que podemos oír o lo que podemos ver. No estamos diciendo que no es real. Lo que estamos diciendo es que yo tengo que ir a la raíz, al origen, al lugar donde comienza todo, donde se inicia todo. Y eso es en lo invisible, en lo espiritual, en la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Orando y buscando dirección, el Señor me llevaba a este pasaje bíblico que quiero compartir contigo en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Y leemos el versículo 5. Dice así: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios turbó con toda clase de calamidades. Así es. Termina este versículo 6 diciendo: porque Dios turbó con toda clase de calamidades. Dios los turbó. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y usted puede preguntarse en este momento, pero ¿cómo así es Dios que permite las situaciones difíciles? Sí, eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Si nosotros vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 33, nos vamos a encontrar con un texto que dice: ¿quién podrá decir que lo que está sucediendo no lo mandó el Señor? ¿No sale de la boca del Altísimo lo bueno y lo malo? Y antes de que te apresures a tus conclusiones humanas y decir, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Es importante examinar todo este pasaje bíblico y entender que nada va a suceder. Este es un principio. Nada sucede en esta tierra sin que Dios lo sepa. La palabra dice que Dios es omnisciente, lo sabe todo, omnipotente, poderoso, es omnipresente, está en todas partes. Nada sucede sin que Él lo sepa. Dios tiene numerado cada cabello que está sobre tu cabeza. Dios sabe cuando una hoja cae de un árbol. Nada sucede sin que Él lo sepa. Pero hay que examinar la palabra. Hay que entender lo que Dios nos está tratando de decir aquí. ¿Y por qué Dios permite todas estas calamidades? La respuesta comienza a manifestarse en el versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Aquí tenemos que entender algo muy importante. La Biblia dice en el versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y toda Judá, y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. El rey Asa, el rey de Judá y Benjamín, de las tribus del sur, acaba de obtener una tremenda victoria. Cuando un ejército de 1 millón
hombres y 300 carros dirigidos por Zerat, un etíope. Y ellos son atacados por este ejército y Dios le da una tremenda victoria porque Asa había puesto su confianza en Dios. Y el profeta Azarías viene y le hace entender algo muy importante. Y le pone como ejemplo lo que estaba sucediendo en Israel. Desde que la nación de Israel se dividió en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Y desde que estaba gobernando Asa, esto es importante porque la Biblia me dice que Asa era un hombre que hacía lo justo y lo recto delante de Dios. Y que gobernó por 41 años. Durante ese periodo de 41 años, las tribus del norte, Israel, tuvieron 8 reyes. Y la Biblia me dice que en total fueron 19 reyes que gobernaron el reino del norte y 20 reyes que gobernaron el reino del sur. De los 19 reyes que gobernaron el reino del norte, ninguno podríamos decir nosotros que fue bueno. Eran reyes malos, impíos y que no hacían nada a favor de Dios. No seguían a Jehová. Pero en el reino del sur encontramos que 10 de los 20 reyes que gobernaron durante este periodo de división, 10 de esos reyes fueron reyes buenos y 5 fueron reyes excepcionales. Comenzando con Asa, luego con Josafat, le sigue que es el hijo de Asa, luego Joás, luego Ezequías y finalmente Josías. Fueron reyes excepcionales porque estos reyes tuvieron en su corazón el reformar las cosas que no estaban bien. Y esa reforma trajo una renovación espiritual para el pueblo de Israel. Y eventualmente el resultado fue un avivamiento. Muchos están clamando dentro de la iglesia que después de estos tiempos de dificultad y de prueba van a venir un avivamiento. Yo lo creo. Lo importante es que tenemos que también entender que no puede venir un avivamiento si no hay una reforma. Porque la reforma es el principio de una renovación espiritual. El profeta Azarías viene y le dice, escucha, quiero traerte el ejemplo de lo que ha sucedido en Israel, para que no te duermas en tus laureles, para que puedas seguir confiando en Dios y puedas seguir gobernando rectamente delante de Dios. Y le comienza a decir lo que estaba pasando en Israel, y en el versículo 3 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Esto es poderoso. Lo primero dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Sin verdadero Dios. No dice que no había Dios o que no tenían dioses. Al contrario, tenían dioses. Lo que no tenían es un verdadero Dios. El pueblo de Israel estaba sumergido en una idolatría. Y es importante entender lo que esto significa. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué representa un ídolo? No es solamente una imagen. Representa una actitud, una devoción. Un ídolo es un lugar, una cosa o un pensamiento, un patrón de pensamiento del cual yo creo que viene mi fuente de bendición. Y he reemplazado ese lugar, esa cosa, ese pensamiento por Dios. Todo aquello, escúcheme bien, que sea objeto de afecto y de adoración por una persona, un individuo, una familia o una nación por encima de Dios, se convierte en idolatría. En otras palabras, tu empresa puede ser una idolatría. Tu carrera, tu educación puede convertirse en una idolatría. Las relaciones, el dinero, todo lo que tú priorizas por encima de Dios puede convertirse o es en ocasiones una idolatría. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas serán esas? En el contexto de ese pasaje bíblico en Mateo 6, Jesús está hablando y diciéndole a sus apóstoles, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué están afanosos? Dios les dará provisión
¿Por qué se preocupan de qué van a vestir, de qué van a comer, dónde van a dormir? No, Dios les da provisión. Ese pensamiento de preocupación o de estar afanados es un pensamiento gentil, es de los paganos, decía Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y justicia y todo esto vendrá por añadidura. Ellos estaban sin Dios. Se había convertido, habían reemplazado a Dios por una religión falsa, por idolatría. Lo segundo que dice Azarías es, sin sacerdote, sin sacerdote que enseñara. Esto es tremendo. Nuevamente no está diciendo que no hay sacerdote, había un sacerdocio levítico, pero no había sacerdote que enseñara. Sabemos que en Israel el pueblo y los gobernantes y los reyes le habían dado la espalda a Dios. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Y habían rehusado también las enseñanzas de los sacerdotes. Pero aquí es importante que nosotros examinemos esto por un momento, porque sí había sacerdotes que podían enseñar, pero quizás algunos no estaban enseñando la palabra que proviene de Dios. Es importante que todo aquel ministro que me escuche en esta mañana toque su corazón y ponga atención a lo que yo voy a decir. En muchas ocasiones nosotros creemos que estamos enseñando lo que Dios dice en su palabra, pero a veces podemos estar enseñando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. En este proceso de decirte lo que está sucediendo, me estoy arriesgando. ¿Y por qué digo que me estoy arriesgando? Porque quizás algunos no reciban lo que estoy diciendo, no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Quizás otros creyentes están más confiados o más dependientes de la información diaria, lo que ocurre diariamente a través de los medios de comunicación y tienen la Biblia a un lado y no están revisando lo que Dios está diciendo. Es más importante lo que dice un gobernante o está diciendo el noticiero y está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios, busca la intimidad de Dios, escudriña lo que Dios está diciendo. Pero hay algunos otros que me conocen y saben que mi responsabilidad es primeramente con Dios. Por lo tanto, yo tengo que traer una perspectiva no humana e intelectual, sino que tengo que traer una perspectiva divina. Posiblemente podemos estar sin darnos cuenta, enseñando algunas cosas para que la gente se sienta bien o para que la gente se sienta cómoda. Y eso no es enseñar la palabra de Dios. Cada vez que el púlpito falla, la gente y la cultura se va por el camino equivocado. Hay muchos sacerdotes en este tiempo que han comprometido sus principios a un sistema político y no están enseñando la palabra con la valentía del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos dice que también tenemos que ser voces proféticas, sobre todo en tiempos de dificultad. Hay algunos sacerdotes que están acomodando la palabra a los estándares, a los modelos, porque no queremos ofender a alguien. Y eso provoca que la gente vea con los ojos naturales y no con los ojos del Espíritu. Esto es importante. Número uno, no había un verdadero Dios, no había sacerdote que enseñara la palabra de Dios. Esto es poderoso. Yo creo que esta es una gran oportunidad y está ocurriendo en este momento, de que nosotros enseñemos lo que dice la palabra y no lo que dice un método, no lo que dice un libro, sino lo que Dios te está hablando, lo que Dios está poniendo en tu corazón para su pueblo. Este es un momento en que tenemos que direccionar al pueblo correctamente. Muchas cosas están sucediendo. Estos días eran difíciles. Mire cómo dice el versículo 5, dice, en aquellos tiempos no hubo paz, no hubo paz, no hay paz en este momento. Globalmente no hay paz, no hay paz en las naciones, no hay paz en hogares, no hay paz en la vida de un individuo. Y es porque nosotros a veces ponemos algunas cosas en lugar de Dios y queda ese vacío espiritual
Ese vacío espiritual entonces es llenado con toda clase de pensamientos, ideas, conceptos, estructuras mentales que son equívocas y que no están regidas por la palabra de Dios. No hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía. Esto es interesante, porque no depende del que tiene recursos o no tiene recursos, o estatus social, blanco, chino, nada. No había paz para nadie, ni el que entraba, ni el que salía. Todo el mundo estaba siendo afectado. Y estaban siendo afectados, dice la palabra, todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y una gente destruía a otra. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis como estos, es donde aparece lo que verdaderamente está en el corazón, el egoísmo de algunos. Este es un tiempo donde tenemos que pensar en el vecino, en nuestro prójimo, y tenemos que compartir y tenemos que apoyar. Hay una palabra que está de moda, ser solidarios. Pero estamos siendo verdaderamente solidarios, no solamente en el plano natural, sino en el plano espiritual. Porque dice aquí, por eso Dios mismo los turbó con toda clase de calamidades. La razón es porque no había un Dios verdadero y los sacerdotes no estaban enseñando la palabra. La sociedad estaba resquebrajada, la sociedad estaba confundida, la sociedad estaba atemorizada. ¿Qué es lo que estamos viendo suceder en los últimos años? Hemos visto que la impotencia de las naciones, de las sociedades, ante la corrupción, ante la ilegalidad y ante la injusticia de sus gobernantes, ha provocado un desgano totalmente espiritual, porque esto incluye también a la iglesia. La injusticia. Dios es un Dios que trae equilibrio, que tiene una balanza, que va a juzgar. Hay un espíritu de corrupción muy fuerte en nuestras naciones. Y cuando hablamos de espíritu de corrupción, estamos hablando acerca de un individuo o individuos que toman los recursos que no les pertenecen, que están supuestamente entregados para que los administren correctamente y se apropian de esos recursos, los administran equivocadamente para beneficio propio. Eso es corrupción. Y cuando comienzan a florecer estos sentimientos y tenemos una sociedad que no puede confiar en nadie, comienza a haber una decadencia. Hay un deterioro en nuestra sociedad de los valores éticos y morales. Y coincidentalmente se está levantando un crecimiento de apoyo a los valores materiales y superficiales. Y hay una gran indiferencia a la palabra de Dios. Muchos no quieren escuchar la palabra de Dios en este tiempo. Y se habla mucho de orar. Y eso está muy bien. Yo creo que hay que ayunar. Yo creo que hay que orar. Pero aquí este pasaje me indica que hay que hacer algo más. Dice aquí también Azarías que no había un Dios verdadero, sacerdote que enseñara, y no había ley. No había ley. La gente estaba haciendo lo que le daba la gana, porque se habían rebelado, se habían alejado de Dios. Muchas de las leyes que han sido establecidas por gobernantes de muchas naciones que están sufriendo esta crisis son leyes que han alejado a nuestra generación de Dios. No lo han acercado. Y nosotros tenemos que hacer leyes que acerquen las próximas generaciones a Dios, que le presenten un principio fundamental de la sabiduría, el temor y la reverencia y el respeto a Dios. Tenemos que entender que es Dios que está en control de todas circunstancias. Lo acabamos de decir hace un momento. Él tiene control de todo, lo bueno y lo malo. Es Dios quien a través de esta palabra nos dice cómo debemos vivir nuestras vidas, cómo vamos a ser prosperados, cómo se va a manifestar visiblemente
su bendición que ya está sobre nosotros. Ya eres bendecido. No tienes que perseguir la bendición, sino que la bendición te va a perseguir a ti. O la bendición a mí en esta mañana me persigue, me alcanza y me sobrepasa. Yo ya estoy bendecido. Pero yo necesito ver la bendición visible en mi vida. Y eso es paz, un hogar seguro, una casa, una propiedad, todas estas cosas. Pero también es importante entender que Dios define muchas cosas. Y se han establecido leyes que van contrario a esas definiciones bíblicas y divinas. Es Dios quien decide tu sexualidad. Es Dios quien la decide. Te conocí. Antes de que nacieses, te conocí y te separé. Mis ojos vieron tu embrión. Es Dios quien decide si vas a ser hombre o mujer. No lo decido yo, no lo decides tú, y mucho menos lo va a decidir una ley gubernamental. Es Dios quien decide. Es Dios quien da vida. Es Dios que pone una vida en el vientre de una mujer. Yo considero esto un privilegio muy grande, que Dios haya decidido, mujer, a ti, usarte como un instrumento para dar vida. La mujer no tiene derecho a quitar vida o a dar vida. Tiene derecho a ser el instrumento para dar esa vida. Y entiendo que hay situaciones médicas o circunstancias en un proceso de parto que pueden afectar o poner en peligro la vida de una mujer. Pero aún así yo considero que hay que buscar el consejo de Dios, hay que buscar la decisión de Dios. Y una mujer temerosa de Dios va a ser la decisión correcta. Esas son cosas que todos como seres humanos en un momento dado tenemos que enfrentar. Y no solamente esa clase de decisión, hay muchísimas decisiones. Y cuando decidimos tenemos que tomar las decisiones correctas porque las decisiones determinan nuestro futuro y determinan nuestro propósito profético. Es Dios quien define el matrimonio. Es Dios quien dice cómo debería ser el matrimonio y qué no debería ser el matrimonio. Es Dios que dice que vas a ser hombre, que vas a ser mujer, que define lo que es ser padre, madre, que define lo que es ser hijos y la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Dios quien define cómo debe funcionar la religión, cómo debe operar la iglesia. Es Dios quien define cómo debe funcionar los gobiernos del mundo en favor de sus ciudadanos. Es Dios quien define el trato que se le debe dar a la gente necesitada, a los pobres. Es Dios quien define cómo nosotros debemos administrar los recursos que Él nos da de una manera que traiga honra y gloria a Él. Es Dios quien define todo esto, es Dios quien decide. Había en ese momento donde había caos, había un pueblo que no caminaba ni andaba en los principios de Dios. Yo creo que esto es algo para reflexionar en esta mañana. Estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlo. Estamos nosotros honrando la palabra de Dios, lo que dice esta palabra. Son tiempos difíciles, son épocas difíciles. Pero aquí nos dice, el profeta Azarías le habla a Asai y le dice, tienes que mantenerte en la dirección que vas. Y mire, esto es poderosísimo porque cuando vamos al versículo 7, porque Judá estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Correcto delante de Dios. Hoy yo declaro una palabra profética, que se levantarán naciones en medio de esta crisis que comenzarán a poner sus ojos en Jehová. Mirarán hacia allá arriba y comenzarán a caminar en el temor de su presencia, en el temor de sus estatutos y de sus principios. Y le dice, pero esforzaos vosotros, refiriéndose
a Asa y al pueblo de Judá, que acababan de obtener una gran victoria contra sus enemigos. Y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Yo quiero decirte en esta mañana, hay recompensa para tu obra. Si te mantienes íntegro, si te has mantenido caminando en obediencia, si has estado allí sostenido de la mano del Dios Todopoderoso, hay recompensa para la obra. No desmayes. Podrás caer, pero Dios te sostiene y Dios te levanta. Hay recompensa para ti en esta mañana, para todo lo que estás haciendo, para todo lo que estás declarando. Permite que tu boca en este tiempo de crisis, de dificultad, se convierta en un instrumento de poder, de bendición para aquellos que la necesitan. Luego le dice en el versículo 8, dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía, es una profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Perdón, cobró ánimo. La palabra profética trae ánimo. Yo sé que esta palabra está trayendo ánimo a tu corazón, a tu espíritu. Él cobró ánimo. Si se sentía de repente desanimado, cobró ánimo. La palabra profética te activa. La palabra profética libera propósitos divinos. Libera palabra, te anticipa el futuro. Te posiciona para recibir la herencia que ha sido separada para ti como santo antes de la fundación del mundo. Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Mire lo que hizo. Dos cosas. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del portico de Jehová. Él hace dos cosas cuando cobra ánimo. Número uno, quitó la idolatría. Quitó los ídolos de los lugares altos. Yo creo que en este tiempo, mire, Dios nos prácticamente nos ha quitado todo. Nos ha quitado todo para que nos sensibilicemos y entendamos que tenemos que hacer ajustes, tenemos que examinarnos. Cobra ánimo en esta mañana y comienza a quitar esos ídolos. Si tú podrás decir, yo no tengo ídolos. Piensa, medita, te lo acabo de decir hace un momento. Cualquier cosa que has puesto en primer lugar antes que Dios. Primero es nuestra relación con Dios, hermano. Y si eres ministro, primero es Dios, luego tu familia y después viene el ministerio. Porque a veces queremos ser buenos administradores y queremos que la iglesia crezca. Y tenemos este método y tenemos esta manera de administrar para que haya recursos y todo esto. Y la iglesia crece y se llena de gente y hay multitudes. Y el templo lo construimos. Pareciera que estamos en una tremenda bendición. Sin embargo, yo te digo en esta mañana, están cerrados los templos. Los templos están cerrados. No nos sirven esos templos inmensos. Por favor, quiero que usted me entienda. No me malinterprete. Creo que eso es bendición. Creo que esa es una gran bendición. Que Dios nos dé la oportunidad de poder construir templos que lo honren y lo bendigan. Pero lo más importante aquí es entender que yo soy el templo del Espíritu Santo. Que nosotros debemos estar declarando la palabra correcta, la palabra que viene del Espíritu. No es una palabra que yo tomo de un libro un domingo, sino la palabra que Dios me da en la intimidad, en la búsqueda, en la oración. Esa palabra que verdaderamente va a tocar el espíritu, no la mente de aquellos que te están escuchando. Y permite entonces que una mente sea renovada. Por favor, entienda, Asa estaba haciendo una reforma. Era el ejecutor de esa reforma que iba a traer una renovación espiritual. Y tú no puedes tener una revelación espiritual sin tres elementos muy importantes. Número uno, conocimiento de la palabra de Dios. Hay iglesias que están llenas de gente, pero ¿cuánto conocimiento espiritual tienen esas personas que asisten? Eso es algo muy importante. Antes de un avivamiento tiene que haber conocimiento espiritual de quién es Dios. ¿Quién es tu Dios? Lo segundo, tiene que haber una separación de aquellas personas que están en lugares de influencia, para que entonces
el fluir de Dios pueda darse. Mire Asa. Asa dice en la Biblia, esto es poderoso y tremendo. Dice que su mamá, dice, y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Hay personas en lugares de influencia que también tienen un espíritu de idolatría. Tienen ídolos. Esta madre de Asa no solamente tenía amigos que eran idólatras, sino que ella era idólatra. Ella construye, ¿verdad? Ese altar. ¿Y qué hizo él? La sacó de esa esfera de influencia. Ora y permite que Dios te muestre a aquellas personas que están a tu alrededor y que todavía están sumergidos en un espíritu de idolatría. Vuelvo y repito, no te enfoques en ídolos o imágenes, no estoy hablando de eso. Es algo profundo, es algo espiritual. Y lo tercero es que tienes que tener fe en Dios. La fe que Dios, eh, la fe que Asa tuvo y su confianza en Dios le dio una gran victoria. Eventualmente él va a cometer un error. Él va a cometer un error porque también dice la palabra en el versículo 17, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Asa es un hombre que hizo lo recto delante de Dios. Sin embargo, comenzó bien, pero no terminó bien. No terminó de quitar todos esos lugares altos, esos lugares donde se rendía adoración a otros dioses. Y eso va a traer una consecuencia al final. Pero retomando el versículo 9 dice, después reunió a toda Judá, Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Judá estaba en un tiempo y una época de prosperidad, una época de bendición, una época de florecimiento. Inclusive los que estaban en las tribus, en las tribus del norte, Israel, comenzaron a pasarse a las tribus del sur. Y eso es lo que va a pasar. Cuando tú haces lo recto, lo justo delante de Dios, quita los altares en los lugares altos. Y tú comienzas a reparar ese altar. Y Dios nos ha dado la oportunidad durante estos días de reparar ese altar familiar. Y tú comienzas a reparar ese altar. Hay gente que va a venir a estar contigo. Hay gente que te va a seguir y va a querer ser parte de lo que Dios está construyendo en esa nación, en ese territorio que Dios te ha dado. Yo declaro que Dios tiene gente nueva, gente que viene y entiende que tú has permanecido en la prueba y se unen a la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Yo quiero terminar con lo siguiente. Dice la palabra que ofrecieron una gran ofrenda. En aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. El botín de guerra que habían obtenido cuando vencieron a los etíopes, lo presentaron al Señor. Y el versículo 2 es clave. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Qué tan importante es esto? Versículo 13 dice, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese. Estas son medidas extremas. Ahora voy a explicar algo, porque en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se apartaba de Dios, Dios enviaba juicio. En el Nuevo Testamento, Dios nos ha dado algo muy especial. Yo lo voy a mencionar en un momento. Pero quiero enfocarme aquí rápidamente en lo que ellos hicieron. Buscaron a Dios. Y es lo que encontramos nosotros en el versículo 2 del capítulo 15. Dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también dejará. ¿Qué significa? Es muy simple. Si nosotros
aceptamos que Dios sea parte de nuestras vidas y el que dirija a través de su Espíritu Santo todas nuestras acciones, todo lo que tenemos que hacer en cualquier campo, en cualquier esfera o área que nos permita funcionar, Él va a estar con nosotros. Cuando lo sacamos, y es lo que pasaba con Israel, sacaban a Dios y decían, esta es mi opinión, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo pienso. Eso es lo que está diciendo en este momento. Muchas organizaciones dicen, esto es lo que yo pienso, esta es mi opinión y esto es lo que creo. Escúchame bien. Tu opinión, lo que crees, o lo que tú dices, o lo que tú piensas, no puede ser diferente a lo que dice la palabra del Señor. Pero lo importante aquí es que buscaron a Dios. Oseas capítulo 5, versículo 15 dice, y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro y su angustia provocará que me busquen con diligencia. En su angustia me buscarán. Dios permite crisis, Dios permite situaciones difíciles. He oído a muchos decir que estamos en una guerra. Sí estamos en una guerra contra un enemigo invisible. Por lo tanto, debemos buscar la raíz y el origen en lo invisible. Hay muchos que están esperando que alguien logre obtener la vacuna que pueda curar nuestras afecciones en este momento. Otros se preguntan quién originó esto, quién creó esto. Escúchenme bien. Todas estas cosas las estamos viendo en lo físico, en lo natural, son importantes. Progresivamente vamos a darnos cuenta de muchas cosas, pero ahora mismo tienes que ir al lugar donde está la respuesta y es en la palabra, es en lo que no se ve. Este es el momento para buscar de Dios. Jeremías dice en el capítulo 29, versículo 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. No puedo buscar a Dios con una doble mente. No puedo buscar a Dios sin una entrega total, una entrega plena. Tengo que buscarlo con todo mi corazón. Y cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, la Biblia nos lo dice el profeta, que lo buscaron y lo hallaron, y lo hallaron. En ese tiempo, como leímos hace un momento, ocurrían cosas bastante difíciles. En este Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos presenta algo totalmente distinto. Pero escuche, Dios es un Dios de juicio también. Pero su palabra dice en Santiago que su misericordia triunfará sobre el juicio. Dios quiere que nos arrepentamos. Si nos arrepentimos, entonces viene misericordia. Y la idea no es estar en misericordia, sino en el favor de Dios continuo, un favor continuo. Y este temor de Dios produce ese favor continuo y el favor de Dios directamente. En estos tiempos, Dios funciona de otra manera. Y mire lo que hace Dios, porque estamos viendo que cada día como que pareciera prevalecer la maldad por encima de lo bueno. En Romanos, Dios no va a enviar fuego del cielo. Ha pasado una situación que nos tiene prácticamente en cuarentena, encerrados, para que nosotros examinemos, busquemos a Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de arrepentirnos. No solamente de orar, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos, hay que reconocer que no hemos actuado correctamente. Pero dice la palabra en Romanos, póngame mucha atención, estoy concluyendo. Dice en el capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, el templo del Espíritu Santo.
Dice que Dios los entregó a su concupiscencia, a sus malos deseos, a la inmundicia. Es un espíritu inmundicia. La semana que viene voy a profundizar un poquito más en esto porque quizás algunos se quedaron pensando, wow, Dios los turbó con toda clase de calamidades. Yo le voy a explicar algo la próxima semana en nuestro próximo video de cómo funciona este ámbito espiritual y cómo Dios funciona cuando Dios quiere traer o provocar un arrepentimiento en una nación, en un pueblo, en un individuo, en una familia. Aquí dice que el versículo 24 los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí está el secreto. No queremos contar con Dios. No queremos que sea Dios quien solucione nuestros problemas. Porque queremos hacer lo que nos da la gana o rebelarnos ante Dios. Al no contar con Dios, dice que Dios los entrega. Dios se aparta y permite que el mundo vaya haciendo y decidiendo, y esto va a provocar que acontezcan situaciones. Pero Él nos da una oportunidad de buscarle. Porque en el Nuevo Testamento encontramos un texto poderoso. Y lo encontramos en Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 18. Pon atención. Y con todo esto proviene de Dios. Y todo esto, perdón, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios me envió esta mañana para decirle a todo aquel que me está escuchando, a todo aquel, yo creo y oro para que este mensaje pueda llegar no solamente a la familia de Cristo, sino a aquel que no conoce o tiene una relación con Dios. Aquel que está buscando la solución de este problema, de esta crisis, a través de una forma científica, que si Dios lo permite, así va a ser. A todo aquel que está culpando a Dios, a todo aquel que no entiende, está confundido y aquel que está continuamente enciende el televisor y cuando termina de ver esas noticias termina atemorizado. A todo aquel que está en oración, aquel que está en ayuno, aquel que está buscando la presencia de Dios de una manera sincera, con una profundidad de su corazón. A todos los que me están escuchando en este momento, a los gobernantes que me pueden estar escuchando, a alguien que está en un lugar de influencia, sobre todo aquellos que somos ministros, porque la iglesia, ministro, quiero que tú entiendas, ha sido llamada para provocar una atmósfera espiritual. Nosotros somos los que tenemos que establecer la atmósfera espiritual allá afuera, a través de la palabra, a través de la fe, a través de la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Todo el que me está escuchando en este momento, porque todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que buscarle, yo tengo que buscarle, usted tiene que buscarle, su familia tiene que buscarle.
Los gobernantes tienen que buscar, las naciones tienen que buscar. Los gobernantes, más que todo, tienen que buscarle para que ellos puedan tener una dirección correcta. Dios también nos va a pedir cuentas de cómo nosotros gobernamos en una época de crisis. Este es Asa, el rey de Judá, y está gobernando correctamente. Y Dios lo está apoyando y le envía un profeta y él recibe la palabra profética y quita los altares y repara el altar. Eso es gobernar en rectitud delante de Dios. A todos los que me están escuchando, el mensaje es: reconciliaos con Dios, reconciliaos con Cristo. Yo quiero en este momento invitarte, oremos, invitarte para que hoy podamos nosotros reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con el Señor. Ahí donde estás, por favor, quiero que ores conmigo. Y quiero desafiarte verdaderamente a reconocer al verdadero Dios. Es posible que esta palabra haya tocado tu corazón y si te has examinado y si has sido honesto contigo mismo, en este momento te das cuenta: wow, yo he estado poniendo o permitiendo que algunas cosas sean prioridad antes que Dios. Y no me daba cuenta, esta ha sido la tría. Mas en esta mañana queremos buscar al verdadero Dios. Quiero desafiarte, quiero hacerte un reto. Quiero que en tu corazón encuentres el buscar a Dios de una manera sincera, honesta. Si me estás escuchando en este momento con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, toma sus manos y pídele en este momento: Señor, queremos que tú seas el único que esté sentado en el centro de nuestro corazón. Reconocemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quizás no podemos ir a nuestros templos en este momento por las restricciones, y sea obediente a las restricciones. Quédese en casa, protéjase, cuídase. Quizás no podamos ir a nuestros templos físicos, pero tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres la iglesia, tu esposa es la iglesia, tu hija, tus hijos, tu familiar cercano a ti es la iglesia. Reconciliémonos con Dios. Todos tenemos que reconciliarnos porque somos seres humanos y necesitamos día a día que el Espíritu Santo esté avivándonos. Y hoy más que nunca, Padre, yo te doy gracias en este momento por esta oportunidad y este privilegio. Sé que hay muchos que me están escuchando y han recibido esta palabra, la han tomado, la han guardado en su corazón. Saben que Dios les ha hablado y saben que este es el momento más importante de su vida. Saben que tiene un destino profético. Saben que Dios tiene un propósito para ellos y para su descendencia. Y hoy, Señor, yo te pido, me presento delante de ti para que nos permitas acercarnos, que reconozcas, Dios, la sangre de Cristo y este ministerio de reconciliación. Cristo vino a reconciliarnos contigo y la resurrección de Cristo garantiza que nosotros no vamos a ser afectados por las cosas que suceden en el ámbito natural. Tenemos que vivir en este mundo, pero recuerda, en un momento de crisis, la fuente, el origen, la raíz, de donde comenzó todo, está en la palabra del Señor, en lo espiritual. Yo declaro hoy un día de victoria, hoy es un día de reconciliación, hoy es un día de tremenda bendición. Y esta semana, me atrevo a hablarte proféticamente, esta semana vas a ver, vas a entrar a una dimensión, a una nueva etapa espiritual de tu vida. Y cuando todo haya acabado, vamos a estar firmes. Como dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura del Señor
para estar listos y preparados cuando venga el día malo. Y una vez habiendo acabado todo, estemos firmes. Estamos firmes. Dios te bendiga poderosamente en el Señor.